tiene que ver con lo que vamos a revisar, a compartir. Eh, mm, a generar conciencia, ¿no? Sobre qué es esto de ser víctima, sobre, bueno, pues sí, por ser mujer ciertamente siempre como que nos compramos más fácil el papel de víctima e incluso el de mártir, ¿no? Ya vamos a ir viendo por qué también puse ahí la palabra de mártir. De inicio, la verdad es que es un taller que estaba pensado desde hace como 2 meses o 3 meses. De inicio solo llevaba el tema de víctima y estaba como emperatriz o grandiosa. Y luego, ¿por qué emperatriz? ¿No? Porque ¿qué es una emperatriz? Entonces dije, ¿por qué no reina? ¿Por qué no solo diosa? ¿Por qué no? Había muchas opciones, ¿saben? Y entonces de pronto dije, bueno, pues es que la reina solo es reina ahora sí que de un reinado. Y entonces resulta que la emperatriz gobierna varios reinados, ¿no? Y las mujeres somos como esto multitask, ¿no? Como que aquí, pero acá, pero allá, pero la familia, pero el trabajo, pero los amigos, pero la pareja, pero... Entonces dije, pues eso me va haciendo sentido. Aunque no crean, los títulos tienen un porqué en mis talleres. Eh, y luego grandiosa, pues porque sí, porque todas somos diosas, todas tenemos una parte de divinas y de pronto no nos la compramos, ¿no? Y además es una gran diosa, o sea, no solo diosa, o sea, una gran diosa. Entonces es todo un juego de palabras y de conceptos que justamente tiene como objetivo llegar allá, a donde queramos llegar, lo que para ustedes sea grandiosidad y que logren gobernar con esa grandiosidad, pues todos esos reinados que ustedes elijan, ¿verdad? Porque ahora sí que esto es personalizado y cada quien sabrá pues cuáles son esos reinados y cuál es la grandiosidad que cada una tiene. Entonces, partiendo de ahí, me gustaría saber, hoy va a haber muchas preguntas, chicas, se los anticipo. Hoy no vamos a hacer tanto como, a veces en otros talleres hacemos ejercicios muy puntuales, ¿no? Que si tapping, que si vamos a hacer un ejercicio de hipnosis, que si una meditación, que si una visualización. Hoy muy probablemente no vamos a llegar a eso, porque en realidad el primer ejercicio que necesitamos hacer para lograr hacernos conscientes de algo es pues el ejercicio de buscar nuestras propias respuestas a muchas preguntas. Entonces, me gustaría empezar por ¿qué es para ti tu grandiosidad? Nadie. Tan, 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 tan. Esa pregunta está más complicada. No se angustien, solo vayan, sí les sugiero que si tienen por ahí lápiz y papel, vayan anotando las preguntas. Ese es un muy buen ejercicio. Si en este momento la respuesta como que dices, ¿what? No te apures. Con total intención hice la pregunta que probablemente te vas a responder al final de este taller, de este entrenamiento. La puse como primer pregunta. Porque por ahí es donde a lo mejor vas a ir buscando tus propias respuestas. Y bueno, es todavía un poco más fácil responder. De hecho, el otro día me decían, ¿qué tal que si hablas de por qué a las personas nos suceden cosas complicadas, sin importar si somos personas de luz o no? Y si este tipo de situaciones se pueden evitar. ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuántas veces has pensado en por qué me pasa esto a mí? En siempre me pasa esto a mí.
en por qué al vecino, hermano, amigo, primo, sobrino, compañero de trabajo le va mejor que a mí en tal situación o circunstancia. Y entonces ahí sí les voy a preguntar, ¿en qué situaciones a ustedes les va sucediendo que se sienten con esta pregunta de por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta situación tan complicada? Y estamos hablando de cualquier cosa, incluso situaciones a lo mejor mucho más complejas, ¿no? Que quizá estamos hablando de enfermedades fuertes, a veces, ¿no? Puede ser una persona que nació con un padecimiento y has tenido una vida con este padecimiento. A lo mejor estamos hablando de situaciones, eh, pues a lo mejor de pérdida de algún familiar que fue muy fuerte para ti, a lo mejor incluso temas de orfandad desde temprana edad, a lo mejor hablemos de las 5 heridas, ¿no? A lo mejor abandono por alguno de tus padres, a lo mejor sentiste que no te valoraban desde niña. Ve pensando desde cuándo has tomado como esta situación de por qué me pasa esto a mí o por qué le pasa esto a mi familia. Eh, ¿En qué momentos te vas colocando? Y chécate bien cómo lo digo, ¿en qué momentos te vas colocando en esta situación de víctima? Porque cuando tú te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no logro tal situación? ¿Por qué no logro avanzar en esto o en aquello? ¿Por qué en mi familia hemos tenido que vivir tales cuestiones? ¿Por qué a lo mejor si tuve hijos los tuve en estas circunstancias? ¿Por qué si no tengo hijos no los tengo? ¿Por qué si tengo pareja me tocó esta pareja? ¿Por qué si no tengo pareja pues no logro tener pareja? ¿Por qué si tengo este trabajo a lo mejor no me reconoce ni al compañero sí o a la compañera? ¿Por qué no tengo trabajo? Etcétera. Con esto que te estoy comentando, ¿te viene algo a la mente? No, ¿No? Nunca piensas en, no, ay, esta situación está complicada o esto que estoy viviendo me está costando trabajo. O sea, nunca eres víctima de la circunstancia y pues es que simplemente, a mí no, sí, sí, perdón, venga sí, te Norma. iba a comentar, a mí lo personal creo que nunca me ha sucedido nada grave. Bueno, no tiene que ser tan grave. Hablaba de situaciones graves porque a veces suceden y las podrían estar viviendo. O pueden ser situaciones chiquitas del día a día. O sea, de, híjole, es que a mí siempre me pasa esto. O a mí nunca me pasa tal cosa que quisiera que me pasara. Algo puede ser chiquito o puede ser muy grande. No importa qué dimensión tenga. En realidad eso es lo que vamos a ver. No es relevante la dimensión que tiene. Simplemente inhala y exhala y más allá de buscar razonar la respuesta, inhala profundo, exhala, ve inhalando en 2, 3 tiempos, sostén 2, 3 tiempos y exhala en otros 3, 4 tiempos. Haz tu exhalación un poco más larga y hazla consciente y ve haciendo tu respiración de manera consciente. Porque así como imagínate que ya respiramos en automático, podrás imaginar todo lo que haces en automático todos los días. Comes en automático, te bañas en automático, respiras en automático, vives en automático, trabajas en automático, respondes las preguntas en automático, reaccionas a ciertas situaciones en automático. ¿Qué tal si el día de hoy, durante los siguientes 30 minutos quizá,
Comienzas a inhalar y exhalar de manera consciente y comienzas a contactar con tu cuerpo y a conectar con tu cuerpo, a conectar con tu respiración. Inhala y exhala y continúa mientras yo hablo, continúa respirando de manera consciente. Coloca tus palmas sobre tus muslos para que bajes tus barreras, para que quites tus protecciones. Porque esto es muy rápido, no nos conocemos y vamos muy rápido. Así que simplemente ve observándote y observa cómo está el cuerpo el día de hoy. Solamente observa si hay tensión en alguna parte del cuerpo. Y esta charla pues es justamente eso. Es de más de una persona, no es un monólogo el día de hoy. No busca ser un monólogo, es un poco compartir. ¿Qué te hace pensar o qué es para ti una... ¿Cuál es la diferencia entre ser emperatriz y ser víctima de tu vida? A veces, por ejemplo, si eres mamá, es mucho más fácil que tomes el rol de mártir y no lo haces consciente, sino que lo aprendiste desde muy temprana edad. Aprendiste que primero pues iban tus hijos, aprendiste que primero tenías que atenderlos a ellos antes que a ti para ser una buena mamá. Y eso viene muy conectado con un papel de mártir, porque eso significa que eres una buena mamá. Eso significa que cuando tú no antepones tus necesidades, sino las de otra personita, que en este caso se justifica porque son tus hijos, entonces eres buena persona. Y ahí empezamos con el tema de si eres mártir a veces, en días cotidianos y en cosas cotidianas que ni siquiera estás consciente de cómo lo estás viviendo, desde dónde lo estás viviendo. Me convertí en mamá y dejé de ser yo, me convertí en esposa y dejé de ser yo. ¿Alguna vez fui yo o pasé de ser hija a ser novia, a ser esposa, a ser mamá o a ser empleada o a ser colaboradora? ¿En qué momento has sido tú? ¿En qué momento has aprendido cuáles son tus propias necesidades y no las de otra persona? ¿En qué momento, hoy por ejemplo, eh, daba una sesión, ¿no? Y bueno, básicamente para salirnos de este rol es necesario saber amarte a ti misma, porque a veces estás esperando y haces las cosas esperando que otras personas hagan por ti a lo mejor lo mismo, o que te cuiden, o que te quieran. Y aquí lo importante sería, ¿en qué momento aprendiste a cuidarte y a quererte a ti misma? ¿O te dijeron que eso era egocéntrico, que eso no estaba bien? ¿Qué has aprendido al respecto? ¿Qué creencias tienes al respecto? Y solo ve revisándolas mentalmente, si quieres escribirlas, escríbelas, y ve revisando si te funcionan o no te funcionan. Si hay alguna que no te funcione, pues ponle ahí un tachecito o una señal para darte cuenta que por ahí esa opción ya no te está funcionando. Por ahí mencionaban, me he perdido. Bueno, pues ¿dónde te perdiste y en qué momento te perdiste? Entonces ve conectando con tu respiración y ve preguntándote, ¿en qué momento dejaste de ser tú? Y si alguna vez fuiste tú.
porque la mayoría de las veces cuando lo pregunto en las sesiones, y es por eso que surge un poco este taller, me dicen, pues es que no sé, a lo mejor y nunca fui yo, porque pasé de ser hija a ser esposa o a ser mamá, o porque siempre me ocupo de los demás. Y yo les preguntaba, ¿no? ¿En qué momento eres víctima? Bueno, ahí ya estás siendo un poco víctima. Ahí ya estás tomando un poco el papel de víctima. Entonces son en esas acciones tan pequeñitas, pero que son de toda nuestra vida y que son de todos los días, las que nos van colocando en este papel de víctima. Y lo más interesante es que ni siquiera estamos conscientes de que eso está sucediendo. O sea, solo va ocurriendo, ¿no? Y hoy en la mañana, justo en esta sesión, eh, platicaba con esta persona. Ni siquiera te has podido dar cuenta de en qué momento te perdiste a ti misma o en qué momento tal relación dejó de funcionar. Porque es como la historia de la ranita, ¿no? Meten a la ranita en una cacerola con agua a temperatura ambiente, le prenden el fuego y pues la ranita no se va dando cuenta que el agua se está calentando y ella está cómoda en esa situación. Y entonces cuando no nos hacemos conscientes de eso, pues ¿qué sucede? Que vienen las crisis en la vida. Y entonces respondiendo un poco a la pregunta que me hacía otra persona, ¿no? De se podrían haber prevenido situaciones no tan favorables. La verdad es que en muchas ocasiones, si fuéramos más conscientes, podríamos prevenir situaciones, podríamos prevenir relaciones no saludables, podríamos prevenir eh, estar en empleos que a lo mejor ya no quieres estar o que ya no te están sumando a tu vida y a tu bienestar. Podrías prevenir, mmm, podrías incluso prevenirle muchas situaciones a tus hijos, si es que tienes hijos o hijas, si te hicieras un poco más consciente. Pero justo cuando no nos damos cuenta ni siquiera en qué momento me estoy poniendo como víctima, en mi día a día, porque estamos hablando de en mi día a día cómo me pongo como víctima. Y entonces, ¿qué puede ser algo muy, muy, muy sencillo en el que en lugar de estar consciente de qué es lo que yo estoy haciendo, me pongo en el papel de víctima? ¿Alguien ya va teniendo una idea o un ejemplo? Pues yo, por ejemplo, en el caso de lo que hablas, ¿no? De en qué momento me perdí, pues no sé bien. Pero últimamente, siendo mamá de dos chiquitos, se me ha complicado un poco más la cuestión de ser paciente, ¿no? No sé, yo se lo atribuyo a la pandemia, no sé, siempre estoy como de mal humor, sobre todo con ellos. Los regaño mucho. Y no me gusta, la verdad es que no me gusta ser así. Ahí siento que ya me he perdido un poco, que ya no soy, o sea, ya no estoy disfrutando ser así, ¿me entiendes? Y quiero cambiarlo, porque no es sano ni para ellos, como tú decías, ni para mí. Gracias, Estoy viviendo Marilu. una situación de estrés que no está padre, ¿no? Gracias. Llegaste al siguiente Y yo punto. digo, Dime, dime. puede ser un poco la cuestión de estar todo el tiempo en casa, por la pandemia, porque los niños están ahorita en línea en las escuelas, toda esa cuestión que creo que no está padre, pero pues también tenemos que ver por su seguridad, ¿no? Llegaste justo al siguiente punto y a uno de los puntos más importantes. Porque es importante hacernos conscientes de que me estoy situando o me estoy sintiendo víctima de la situación. Ya no hablemos de una persona, que también sucede, pero en este caso, por ejemplo, pues es como ser víctima de la situación, porque es como que no hay salida y no hay más opciones
Y entonces eso nos coloca, consciente o inconscientemente, en una posición de víctima. ¿Y qué sucede cuando nos ponemos en un papel de víctima? Recuerdo que alguna vez alguien me dijo, estar en el papel de víctima puede llegar a incluso a ser más peligroso que estar en el papel de victimario. ¿Alguien tiene una idea de por qué? Y ya Valerie nos dio la respuesta, de hecho. A ver, Valerie, recapitula. A ver, Valerie, ¿qué nos dijiste? No, les voy a explicar el por qué. Valerie dijo, me siento enojada, sobre todo con ellos, estoy impaciente, ¿no? Y es natural, no, seguro, además Valerie, seguro, más de una mujer sobre todo, está como tú el día de hoy, ¿eh? Ni creas que, lo sé, que no, la verdad es que seguro la mayoría. Pero ¿qué sucede cuando nos ponemos en el papel de víctimas y no encontramos por lo mismo una opción? Pues eso, que entonces como soy víctima, inconscientemente, a veces consciente, pero la mayoría de las veces inconscientemente, me la voy a cobrar. Y no estoy juzgando a Valerie, ojo, ni a ninguna mamá. Ojo, no es juicio, sino si tú no te haces consciente de cómo en tu día a día te estás colocando en un papel de víctima, inconscientemente la vas a cobrar. O sea, pasas factura tarde o temprano. Porque tarde o temprano en el papel de víctima o en el de mártir, porque además pues la verdad que no somos ni Jesús, ni Dios, ni somos gente iluminada. Bueno, no sé ustedes, a lo mejor a ustedes sí, yo no. Entonces, al no tener como este nivel elevadísimo de conciencia y ya una cosa acá más allá de un ser humano cualquiera, pues la verdad es que en el nivel de conciencia que nosotros tenemos, la cobramos tarde o temprano. Y no la cobramos así de, a ver, ya papacito, yo hice por ti tal o cual cosa. En el caso de los hijos, en el caso de también ser un colaborador en una empresa en la que no estás a gusto o con compañeros con los que no estás a gusto, lo que sea. Con una pareja, bueno, eh, por supuesto que se la cobras 10 veces. Con tu familia también lo vas a cobrar tarde o temprano. Con papá, con mamá, con hermanos, con amigos, con quien sea. Tarde o temprano en tu día a día, si tú no te haces consciente de en qué momentos me estoy poniendo en el papel de víctima, en lugar de asumir la responsabilidad, o sea, ¿cómo te pones en el papel de víctima? Pues cuando vas en automático. Cuando dices, ya, pues, Jesús, esto me tocó y esto es lo que hay que hacer y no hay opción. Y cuando te encuentras a ti misma diciendo, no puedo hacerlo diferente porque esto es lo único que hay, seguramente estás asumiendo el papel de víctima y tarde o temprano vas a pasar factura. Estoy enojada, estoy irritable, voy a esperar que hagas por mí. Digo, dependiendo de la situación, ¿eh? Ya me salió un poco del caso de Valerie. Entonces, dependiendo de la situación, si es pareja, familia, amigos, lo que sea, vas a estar o esperando que hagan por ti lo mismo, esperando que te amen de la forma en que tú quieres ser amada, porque también por ahí está el tema, pues justo, ¿no? ¿Cómo se resuelve todo? Pues cuidando de ti, ¿verdad? Pero ahorita llegamos a eso. A lo mejor vas a estar cobrando factura con reproches, a lo mejor vas a estar cobrando factura con reclamos, con insinuaciones, con, pues, a lo mejor pues echando como habladas, con actitudes, ¿no? Entonces, ahí en nuestro día a día estamos asumiendo el papel de víctima. Esto me molestó, esto me dolió, esto me incomodó y no hice nada al respecto, es tomar el papel de víctima. Es
que esa es la solución, ir buscando cómo modificar aquello que no está funcionando, cómo encontrar una opción para lo que no está funcionando. Pues esa es la opción, ¿no? Cada que tú te sientas en esta situación de esto no está funcionando, esto me lastimó, ¿en qué momentos? Porque ese es muy actual, pero puede ser algo recurrente. A lo mejor y eso no empezó en la pandemia, a lo mejor y eso ya venía, ahora sí que tiempo atrás, no lo sé, y esa es una pregunta que te voy a dejar a ti, Valerie, para que revises si a lo mejor la situación ya venía ocurriendo, si solo se dio en la pandemia por las circunstancias, porque a lo mejor, ¿cómo pudo haber ocurrido para otras personas desde antes de la pandemia? Bueno, pues es que siempre soy yo la que cuida a los niños, nunca tengo tiempo disponible para mí, y eso ocurre con y sin pandemia. Lo que sucedió es que se agravó en el momento del confinamiento. Se agravó, pero muy probablemente en la mayoría de los casos ya venía sucediendo. Ise al principio nos decía algo muy cierto. ¿Qué sucede cuando, no sé si aquí todas sean mamás, pero pues como empezamos con el tema de mamá, por ahí me voy a ir ahorita. ¿Qué sucede cuando eres mamá? Regularmente, si se enferma el chiquitín o la chiquitina, ¿quién va al médico? Pues la mamá. Estoy hablando en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que siempre, pero en la mayoría de los casos. Que hay que ir a una junta de la escuela, pues casi siempre va la mamá. Que hay que ir a la ceremonia del lunes o no sé qué, va la mamá. Que hay que ir a comprar los uniformes, regularmente va la mamá. Y la mamá es la que está al pendiente de el niño o la niña necesitan esto, aquello, lo otro. Entonces es tanta carga que se agravó en el confinamiento, pero regularmente, justo por un tema de cultura, es mamá quien cuida la mayor parte del tiempo y quien asume mayor responsabilidad con los chiquitines o chiquitinas. Y los no tan chiquitines también, ¿no? Repito, no es en todos los casos, no es el 100% de las ocasiones, pero casi siempre la mamá es la que está ahí, ¿no? Y ahora sí que, perdón la palabra, pero arreando a los hijos, que si báñate, que si vístete, que si ya desayunaste. ¿Quién prepara el desayuno? Pues lo prepara mamá. ¿Y que quién lo lleva a la escuela? Pues a lo mejor lo lleva el papá, pero ya lo lleva bañado, vestido, desayunado, con el lunch, con la mochila y con la tarea que la mamá revisó. Entonces, esa carga se agravó con el confinamiento. ¿Qué habría que revisar si es en el momento en que este confinamiento termine? Pues hay que empezar a revisar esa dinámica, porque, insisto, a lo mejor de manera inconsciente tú dices, no, lo hago por amor a mis hijos, porque soy la mamá, etc. Pero tarde o temprano, chicas, si son un poco objetivas, tarde o temprano sí lo viven como una carga. Sí hay momentos en que dicen, es que yo no tengo tiempo. Habrá mamás que sí digan, no, yo sí, cada determinado tiempo me tomo un ratito para mí, o me voy con mis amigas, y felicidades a quienes sí lo hacen, pero creo que la mayoría no lo hace. ¿Cómo van con esto? ¿Les hace sentido o no? Como por temas culturales, la mujer como que se adapta más al tema de víctima, pero como creo que ya nos pudimos dar cuenta, ni siquiera somos conscientes de en qué momentos y de qué maneras vamos haciéndonos víctima de las circunstancias y de las personas. Y eso es justo lo que nos lleva a tener crisis, a tener momentos difíciles. Digo, habrá algunos que lleguen, pues porque así es la vida, ¿verdad? Como un confinamiento, en el que pues nadie tenemos el control. Sin embargo, para algunas personas el confinamiento no implicó lo que está implicando para otras, ¿no? Para algunas personas a lo mejor
pues ya les llegó en un momento en el que quizá estaban muy organizados o muy conscientes o muy felices, etc. Y para algunas otras personas pues llega justo a poner orden. Y entonces cuando hablamos de momentos difíciles, ¿no? Más allá de si somos o no personas de luz, yo ahí les diría, las situaciones, y miren que yo soy buena para quejarme, no crean que no, pero las situaciones complicadas en realidad llegan a enseñarnos algo. Insisto, habrá algunas situaciones que podemos prevenir porque ya nos preparamos y porque ya aprendimos, ¿no? Y habrá otras que llegan porque tenemos que aprender algo que seguimos sin aprender. Entonces, lo más importante es regularmente poder decir, ¿qué puedo aprender de esta situación? Porque entonces, siguiente punto, ¿cómo me salgo del papel de víctima? ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Pues primero hacerte consciente de en qué momentos te estás situando en una sensación o situación o papel o postura de víctima. Espero que para este punto ya tengan alguna idea de en qué momentos hasta el día de hoy se están posicionando de este papel de víctima, ¿ok? Porque al final sí me gustaría que me comentara cada una en qué momento se pone en papel de víctima y si no, de todas formas se lo van a llevar de tarea, porque sí es importante. El primer paso, como ya les comenté, es saber en qué momentos no la estoy pasando bien y no estoy haciendo nada al respecto. Esa es la clave. ¿Cómo voy a saber en qué momentos me pongo en el papel de víctima? Cuando algo no me está ya funcionando, cuando algo ya no me suma, cuando algo ya no me contribuye, algo o alguien, y yo no estoy haciendo nada al respecto. O sea, me estoy poniendo en, claro, es que ya no me quiere, o claro, es que ya me tiene hasta el copete este personaje, o es que siempre tenemos problemas, o es que mi hijo no me hace caso, o es que mi marido no hace las cosas como yo quiero cuando se las pido y rapidito y de buena forma, o a mi jefe ningún esfuerzo le es suficiente, o sí le es suficiente, pero no estoy logrando los objetivos que yo quiero. Todo eso donde tú dices, y además ya en muchas ocasiones sucede que llevas ya mucho tiempo, incluso años, en una situación así, o son situaciones diarias que de pronto son como incómodas, ¿no? Como decía Ise, pueden ser cosas muy sencillas de su día a día. Está la ropa tirada y ya mejor la recojo, en lugar de ver cómo soluciono, porque ya lo intenté de una forma, pero también, ojo chicas, muchas veces intentamos solucionar el mismo problema de la misma forma 10 veces. Pues, ¿qué sucede? Que el resultado pues, es el mismo. Entonces hay que irle modificando la manera, la forma, la estructura, darnos cuenta a lo mejor cuál es la raíz de la situación. ¿Por qué mi esposo no me escucha? ¿Por qué no hace lo que yo quiero? ¿Por qué mi hijo no levanta sus cosas? ¿O por qué no hace la tarea? Yo qué sé. La verdad es que en su día a día a lo mejor hay muchísimas actividades y situaciones con las que no están a gusto. Entonces, lo más importante es ir detectándolas y detectando en dónde no estoy obteniendo los resultados deseados y ya me estoy poniendo, pues sí, enojada, triste, deprimida, eh, eh, iracunda, eh, a lo mejor ya reaccionas, ¿no? Ya no lo piensas, a lo mejor ya estás estresada, es demasiado el estrés, en fin, puede haber muchas cuestiones en las que en lugar de estar accionando en algo para modificarlo, estás en esta actitud de a lo mejor conformidad, enojo, frustración, tristeza, eh, algún malestar físico incluso o emocional.
Y la verdad es que a lo mejor por ahí me llega que alguien puede estar pensando, no, no, mira, yo todo bien. Bueno, yo te diría, inhala y exhala y busca conscientemente en tu día a día, ¿no? Si en este momento no tienes una situación en la que te estás poniendo como víctima, tu tarea de la siguiente semana es irte observando qué es algo que hasta el día de hoy te molesta y que digas, híjole, no, pues sí ya llevo con esto un mes o 10 años, da igual, te está molestando al día de hoy, ¿ok? Y bueno, date cuenta, si sigues, si estás en ese papel, vas a pasar factura tarde o temprano. Es un papel, pues digamos, bastante cómodo, pero también bastante peligroso para ti y para los demás. No estás teniendo un nivel de conciencia, así que no estás haciendo nada al respecto. Y sí estás alimentando una energía que no te va a traer nada nuevo. Y luego, bueno, pues cómo me salgo de este papel de víctima, pues de esa manera, ¿no? Ya que te hiciste consciente, pues justo en las siguientes sesiones vamos a ir viendo cómo salirte de ahí. Oye, es que ya hice esto y sigue sin funcionar. Ah, bueno, pues entonces vamos a encontrar la manera de que tengas otras 10 opciones y alguna de funcionar. Y ahí justamente pues está el resto del taller, chicas. Muchas gracias, chica. Que tengan linda noche o un maravilloso momento de vida si me ven en otro momento. Nos vemos la siguiente semana.